que la Biblia dice, una voz de esperanza para el municipio de Sogamoso y para el mundo. Bienvenidos. Muy buenos días a toda nuestra comunidad de Sogamoso y a todos los lugares donde llega la señal de la emisora Sol Estéreo. Les saludamos con cariño desde este programa Lo que la Biblia dice. Mi nombre es John Gómez y soy licenciado en Teología. Me acompaña también Eduard Molina, licenciado en Teología. Muy buenos días a todos, Dios les bendiga. Estamos aquí para estudiar las Escrituras y aprender cada día más de ellas. Y hoy tenemos un tema muy especial. Y el tema de hoy se titula Lo que la Biblia dice acerca de sí misma. Es decir, cómo se presenta la Biblia ante nosotros. Muy bien. Y para ello podemos comprenderlo un poco mejor con lo que vivimos a nuestro alrededor en Sogamoso y sus pueblos. Hay diferentes personas encargadas de cuidar de las ovejas. A ellos se les llama pastores de ovejas. Pastores. Por allá por cerca del Mar Muerto había un joven cuidando las ovejas de su padre. Y una de ellas trató de entrar a ¿Una cueva o qué? Una cueva, exactamente. Ajá. Y él, tratando de evitar que ella entrara, lanzó una piedra dentro de la cueva e inmediatamente escuchó que algo se quebró, así que corrió rápidamente a contarle a su padre, a su familia. De esta manera se descubrieron los rollos que hoy conocemos del Mar Muerto. Allí en las playas del Mar Muerto, en 1947 se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Las vasijas de arcilla en la cueva contienen un tesoro. Claro, es un hermoso tesoro. Las Sagradas Escrituras contenían el manuscrito bíblico más antiguo que existía. Estos rollos fueron escritos por la comunidad Qumran aproximadamente 150 años antes de Cristo. Y estos rollos testifican de una manera elocuente de la veracidad de la Biblia y la confiabilidad de ella. Son 1500 años que se tomaron para completar la Biblia por más de 40 autores, alrededor de 40 autores, que no tuvieron una cita previa para ponerse de acuerdo en qué es lo que iban a escribir. Pero se puede entender perfectamente su unidad de pensamiento. Por eso sabemos que es Dios que estaba detrás de ellos, enseñándole lo que debían escribir. Muy bien, quiere decir entonces que pasaron 1500 años más o menos mientras escribió el primer autor y el último autor de la Biblia, y a pesar de que pasó tanto tiempo, hay una unidad en las Escrituras. El mensaje se puede percibir desde el Génesis hasta el Apocalipsis y hay esa unidad en las ideas. Impresionante. Y también se me hace impresionante entonces que antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, pues teníamos algunas copias, algunas ediciones de la Biblia que datan de hace muchos años atrás, pero estaba la duda, ¿será que la Biblia sí es confiable? ¿Será que lo que tenemos hoy como Biblia corresponde a lo que escribieron los autores bíblicos hace mucho tiempo? Entonces, cuando aparecen estos rollos ahí en estas cuevas, en estas vasijas del Mar Muerto, pues se confirma que aunque estos son más antiguos que los que se tenían antes, entonces tienen un mensaje muy similar, con algunas pequeñas diferencias que llegan a ser insignificantes, pero la gran mayoría de pasajes, de libros, entonces encontrados ahí, corresponden a lo que tenemos. Entonces eso nos habla de esa confianza que podemos tener en las Escrituras con las que contamos hoy en día. Claro que sí, John. La Biblia refleja los pensamientos de la mente divina. Por tal motivo el Señor no permite que sean cambiados. El propósito principal de la Biblia es precisamente revelar el eterno plan divino de la salvación. Si deseas recibir un mensaje diario de la Biblia en tu celular,
escríbenos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Quiere decir entonces que hoy tenemos un tesoro muy especial, como es la Biblia y el tener acceso a esta palabra del Señor. Queremos, estimados amigos, mencionarles, y vamos a meternos aquí en un problema, Eduard, con esto que voy a decir, pero estamos hoy estudiando el tema de la Biblia. Todos nuestros programas de aquí en adelante, los viernes a las 11 de la mañana, estarán enfocados en estudiar la palabra de Dios, la Biblia. Entonces queremos mencionarles, si hay alguien que no tiene una Biblia en casa y desea tener una copia gratuita, por favor escríbanos entonces al WhatsApp, al número que acabamos de mencionar, al WhatsApp 320-370-5704. Nos deja su dato, su nombre, su teléfono, su dirección y con mucho gusto entonces haremos provisión para entregarle una Biblia gratuita. No sé cuántas nos vayan a pedir, Edward, pero con la ayuda de Dios haremos provisión para que quien necesite una Biblia entonces pueda tenerla, al menos una por familia, ¿no? Para que puedan tener acceso y puedan seguir el estudio que haremos a través del tiempo en su programa Lo que la Biblia dice. Y es que entonces, ¿por qué se hace necesario estudiar las Escrituras? Antes, cuando Dios creó a Adán y a Eva, Él se comunicaba con ellos directamente antes del pecado. Pero como entró el pecado en el mundo, entonces ahora fue necesario que Dios se comunicara a través de los profetas para hablar a su pueblo. Entonces, por lo menos, segunda de Pedro en el Nuevo Testamento, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21, nos dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, los escritores bíblicos allí registraron esas palabras, esas frases, pero la idea detrás de lo que ellos escribieron la dio nuestro Señor, que tenía un mensaje para nosotros. Muy bien, Moisés también escribió acerca de esto en Números 12:6. Dice allí: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, John. En sueños hablaré con él. Hay dos formas, por lo menos: visiones y sueños. Eran formas como Dios comunicaba el mensaje al profeta. Y por eso tenemos un mensaje claro, un mensaje directo de Dios para nosotros. O sea que este mundo cae en pecado. Adán y Eva deciden alejarse de Dios, pero Dios no nos deja a merced del enemigo, ni a merced de nuestra propia vida y conducta, sino que nos deja un regalo muy especial. Nos envía su palabra, sus mensajes a través de los profetas. Y eso que los profetas dijeron, eso que los profetas expresaron, también se escribió. Y hoy entonces tenemos ese compendio de libros que tiene la Biblia. Por lo menos, aunque hay diferentes versiones, algunas Biblias incluyen otros libros llamados por algunos deuterocanónicos, otros los llaman apócrifos, pero de manera general la Biblia contiene 66 libros. Es más, la palabra Biblia significa como biblioteca, ¿no? Porque tiene 66 libros en total, algunos de ellos en el Antiguo Testamento, 39, y también 27 en el Nuevo Testamento. 1189 capítulos, más de 33,000 versículos. Los capítulos son los números grandes que aparecen en la Biblia y los versículos son los números pequeñitos. Muy bien. También es importante recordar que el Señor, una vez que no puede presentarse directamente a Adán y Eva y se crea una ruptura, digámoslo así, una separación entre Dios y el hombre, Él no lo deja sin comunicarle sus propósitos. Y allí en Amós 3:7 precisamente el Señor menciona así: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dice ahí, John, no hará nada el Señor sin que lo revele a sus siervos los profetas. Todo lo que el Señor va a hacer o hizo, lo reveló y lo está revelando.
Por eso es que la Biblia está llena de unas profecías interesantísimas que esperamos, si Dios lo permite, en algún momento poder compartirla con todos nuestros amigos que nos escuchan. Un ejemplo, las profecías de Daniel, las profecías de Apocalipsis, que hay personas que le tienen temor a estos libros, pero realmente contienen un mensaje de amor y un gran mensaje para nosotros. Podemos ver en Daniel y Apocalipsis las naciones, cómo fue su surgimiento, cuánto tiempo iban a estar. Todo eso el Señor ya lo había predicho. El Señor deja de comunicarse directamente con su pueblo, no porque no pueda hacerlo, sino porque Él es santidad. Y como ahora el ser humano se alejó de Él y entró en pecado, entonces si el Señor aparece directamente, pues podría causar daño a sus criaturas. Por eso eligió unas personas muy especiales que fueron llamados los profetas para que llevaran ese mensaje de Dios al pueblo y el pueblo pudiera recibirlo. Qué mensaje tan especial el que Dios tiene para con nosotros en su palabra. Pero Pastor Eduardo, ¿es la Biblia la palabra de Dios o simplemente es una colección de libros escritos por hombres que escribieron de acuerdo a su cultura? Es decir, ellos se les ocurrió una idea y la escribieron, o hay algo detrás, hay una inspiración detrás de eso que escribieron los profetas. Muy bien. En 2 de Timoteo 3:16, el apóstol Pablo explica muy bien. Él dice allí: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice ahí toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tiene un propósito y es enseñarnos a vivir justamente. Dice que es inspirada por Dios también. Muy bien, y esto es importante, Eduardo, porque algunas personas enseñan que solo se debería leer o estudiar el Antiguo Testamento. Otros dicen que no, que solo se debe leer el Nuevo Testamento porque ya el Antiguo fue abolido. Otros enseñan que del Nuevo Testamento se deben leer solo los Evangelios o que se deben leer los escritos de Pablo o los escritos de Juan. Pero como este mismo pasaje lo dice, ¿cuánta parte de la Escritura hay que leer? Porque ¿cuánta parte de la Escritura es inspirada por Dios? Ahí está muy claro, dice toda la Escritura. Además, en 2 Timoteo 3:15 dice: las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y este pasaje es importante, Eduardo, porque a veces escuchamos ese comentario: no vaya a leer la Biblia, porque si usted lee la Biblia se vuelve loco. Pero por el contrario, mire que la misma Escritura está diciendo que leer la Biblia nos puede hacer sabios, y sabios para la salvación. Así que este es un pasaje muy especial. Es más, también la Sagrada Escritura ha sido preservada por el Señor por mucho tiempo. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Dios se encarga de preservar su santa palabra a través de los siglos. Han pasado muchas formas de escritura y la Biblia se mantiene ahí. Las palabras están vivas para nosotros hoy día. Muy bien, y es que eso de ver cómo la hierba se seca y la flor de marchita es complejo, ¿no? Sobre todo en nuestra zona, donde a veces las heladas hacen daño a los terrenos y ahora hay ese daño para las cosechas. Pero qué impresionante lo que dice aquí la Escritura, porque dice que la hierba entonces se seca, la flor se marchita, pasan los años, hasta nosotros dejamos de existir, pero la palabra de Dios permanece. Y es importante saber esto porque alguien pudiera señalar: no, pero es que ese libro que fue escrito hace tanto tiempo. Imagínense el último libro que se escribió hace aproximadamente un poco menos de 2000 años, algo tan antiguo. ¿Será que sí tiene un mensaje para nosotros hoy? Impresionante, porque aquí dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Pero puede surgir aquí entonces otra pregunta: ¿será que ha sido modificada la Biblia a lo largo de los siglos? ¿O podemos confiar en la palabra de Dios que tenemos hoy? Muy bien, ahí está la respuesta en el Salmo 12, versículos 6 y 7. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los
preservarás para siempre. El Señor entonces muestra a través de este texto y muchos otros textos más que la palabra de Dios es preservada por Él. Allí precisamente en Mateo 24:35 también dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quiere decir esto entonces que el mensaje de Dios para nosotros está vigente. Y es que a mí me gusta, Edward, mirar las Escrituras como esa lámpara, como esa luz para nuestra vida. En otras palabras, aunque tenemos acceso a la Biblia hoy, a la palabra de Dios, Dios no nos obliga a que tenemos que vivir como Él quiere que vivamos, sino que el Señor nos ha dejado un manual de vida, una lámpara que cada persona, cada uno de nosotros debemos elegir si la usamos o si no la usamos. El Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Así que se compara aquí la Biblia como una lámpara, como una luz. No sé, Edward, si has alguna vez caminado por un lugar oscuro y sin luz. ¿Cómo te ha ido? Sí, alguna vez caminé por el campo y recuerdo que caí en un hueco porque no se veía, era completamente oscuro. También recuerdo que nos dijeron la importancia de tener una luz cuando fui a acampar a la selva. Ajá. Estuve acampando en la selva y el guía nos dijo: todo se le puede olvidar a usted menos una linterna, porque pues en la selva caminar de noche hay muchos palos, hay huecos, hay fieras, las serpientes, bueno, cantidad de bichitos que uno necesita mirar todos esos peligros para evitar un accidente. Así pasa con la Biblia también en nuestro tiempo. Este mundo es un mundo de tinieblas espirituales donde necesitamos la luz de la palabra de Dios para evitar hacernos daño y causarle daño a otras personas. Muy bien, algunas personas acostumbran en la noche a caminar con la luz de la luna, ¿no? Alcanza a alumbrar un poquito. Sin embargo, en el caso que nos colocas en la selva, pues está todo tupido por las copas de los árboles, así que está completamente oscuro. Hay momentos en nuestra vida donde tal vez los asuntos se ponen muy oscuros y es allí donde tener una lámpara llega a ser una bendición para nosotros. Volvemos a lo mismo, Dios no nos obliga, pero nos ha dejado un manual para saber cómo recorrer nuestra vida. Cuando vamos en un lugar oscuro y tenemos una lámpara, pues podemos ver desde antes los huecos que hay en el camino, si hay un risco, si hay una subida, si hay una bajada, o como tú dices, si hay algún peligro, algún animal feroz que quiera hacer daño. Entonces, cuando tenemos la lámpara, sabemos desde antes y tomamos otro camino o tenemos cuidado. Pero cuando no tenemos la lámpara, entonces pues vamos de hueco en hueco. En otras palabras, vamos de equivocación en equivocación. Y precisamente lo que Dios quiere es evitarnos tanto dolor. Precisamente, John, en el día de hoy que vivimos con tanto afán, con tanto estrés, vamos a una velocidad impresionante, todavía se hace más necesario. Eso es como aquel que se monta en una moto y de pronto se le quedó sin luz, no puede seguir su camino porque en la noche, en cualquier momento, va a salir de la vía o se estrella contra otra persona, contra otro vehículo. Entonces, hoy día nos movemos muy rápido. Antiguamente era a caballo lo más que se podía mover uno. Ajá. Pero hoy día la sociedad nos lleva a la carrera. Entonces se necesita con mayor urgencia esa luz a la velocidad que vamos hoy día a la sociedad. Oye, Eduardo, eso que tú dices es bien importante porque tal vez a caballo con la luz de la luna era suficiente o sí, con una linternita o lamparita de estas de vela, ¿cierto? Ajá. Pero cuando ya vamos más rápido en el carro, en la moto, en la bicicleta, y entre más grande y entre más rápido, pues más grande la lámpara para no ir a causar un accidente. Y es que el problema es que algunos de nosotros decimos, pero es mi vida, yo veré cómo la vivo. Entonces yo decido vivir una vida lejos de Dios sin tener esa lámpara para nuestra vida. Pero el asunto es, así como en los accidentes de tránsito, que cuando uno tiene un accidente, pues se hace daño uno, pero a veces también puede hacer daño a otros. Y cuando decidimos llevar una vida lejos de Dios, pues también podemos causar daño no solamente a nosotros, sino a las personas que tanto amamos.
a nuestra familia, a nuestros amigos y también entonces a la sociedad. Pero ¿qué nos dice entonces Romanos capítulo 15, versículo 4? Romanos 15, 4. Muy bien, allí dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea que las Escrituras dan, al leerla, al confiar en Dios, nos dan esa paz que tanto necesitamos hoy. Edward, el mundo se está llenando hoy, desde los niños, los jóvenes, hasta los adultos mayores, se están presentando muchísimos casos y van en incremento, casos de ansiedad y sobre todo después de pandemia, la ansiedad, el estrés, la depresión están cautivando a muchas personas. Y qué interesante es saber que en la Biblia encontramos paz para nuestro corazón, tranquilidad, paciencia y por lo menos esta frase que es muy especial, esperanza. Vivimos una situación muy difícil, pero en las Escrituras encontramos esa esperanza para nuestra vida. Muy bien, hay otra pregunta interesante. Dice, ¿no es fácil malinterpretar la Biblia? ¿Será que se podrá malinterpretar en algún momento? ¿O hay claves para comprenderla e interpretarla correctamente? Y mira que eso es importante, porque si hablamos de versiones de Biblia, entonces conocemos que la Biblia fue escrito, el Antiguo Testamento en hebreo, una parte de arameo, el Nuevo Testamento en el idioma griego, pero nosotros hablamos ese español, ¿cierto? Al menos en esta zona también se hablan otro tipo de lenguas en nuestro país, otro tipo de lenguajes. Así es. Pero entonces, cuando tenemos la Biblia en nuestro idioma, ¿cómo podemos hacer para esas claves? ¿Qué claves podemos tener para interpretarla de una buena manera? La escritura en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. En otras palabras, yo debo pedir la dirección de Dios para estudiar las escrituras. No puedo yo simplemente abrirla y decir, no, esto lo que quiere decir es esto y esto. Es decir, hay unas reglas para estudiar las escrituras. Dios mismo, quien fue el que la inspiró, Él mismo es el que nos revela su significado. Por eso, como dice Deuteronomio 12:32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. O sea, no se puede ni agregar ni quitar, porque es palabra de Dios. O sea, debemos pedir la dirección del Espíritu Santo para leer la Biblia. Debemos asegurarnos que lo que estamos entendiendo sea lo que la Biblia quiere decir, para no ir a añadirle o quitarle, porque mira que Apocalipsis capítulo 22 tiene como una sentencia muy fuerte. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras de este libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea que tenemos una responsabilidad muy grande de estudiar las escrituras usando esos principios de la palabra de Dios. Y es que la Biblia tiene algún método para estudiarla. Y encontramos en Isaías capítulo 28, versículo 9, una idea muy especial. ¿Cuál es esa idea que encontramos allí, Edward? Muy bien, es precisamente lo que estamos haciendo hoy. Dice, hay una pregunta en primer lugar. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Es decir, estudiamos un versículo acá, comparamos con otro de otro autor de la misma Biblia, y así es como la Biblia se va hilando un mensaje perfecto. Tenemos un grupo de personas que pueden orar por ti y tus necesidades. Déjanos tu pedido de oración en el número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Muy bien, entonces estamos estudiando que
Para comprender las Escrituras debemos leer entonces toda la Escritura, una partecita aquí, una partecita allá, ir comparando lo que escribió Moisés con lo que dijo Isaías, con lo que dijo Juan y los diferentes profetas y apóstoles y discípulos que escribieron. Y en todos ellos encontramos esa coherencia, es desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es un solo hilo conductor que nos muestra el plan de salvación. Muy bien, entonces dijimos que hay algunas formas para estudiar la Biblia. Ya vimos que debemos pedir el Espíritu Santo para abrirla, que debemos leer un poquito aquí, un poquito allá e ir comparando. Pero ¿qué actitud de nosotros como lectores es importante para tener el mensaje de Dios como Dios quiere que lo llevemos en nuestra vida? Muy bien, el Señor a través de el apóstol Juan, en capítulo 7, versículo 17, dice así: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y Juan capítulo 7, también allí mismo en el 17, entonces nos señala que el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza viene de Dios o si yo lo hablo por mi propia cuenta. En otras palabras, es decir, que debemos tener un corazón dispuesto no a hacerle decir la Biblia lo que nosotros queremos que diga. Porque si nosotros cogemos la Biblia y, voy a encontrar que a mí me gusta hacer esto y yo quiero encontrar argumentos en la Biblia, yo lo voy a encontrar. Pero cuando yo leo la Biblia no diciéndole a la Biblia lo que yo quiero que diga, sino pidiéndole a Dios que me muestre qué es lo que Él quiere enseñarme, entonces ahí el asunto cambia. O sea que una actitud especial para entender las Escrituras es estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, es tener ese corazón humilde, como dice Lucas 8:15. Los que quieren hacer la voluntad de Dios son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto para perseverancia. Es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Recuerde, Él fue quien la inspiró y Él es el que tiene el significado correcto. Muy bien, entonces para ir cerrando nuestro programa de hoy, pudiéramos trabajar entonces con la pregunta: ¿cuál es el propósito? Es decir, hemos visto las partes de la Biblia, el Antiguo, el Nuevo Testamento, cómo se originó y demás. Pero ¿cuál es el propósito principal de las Escrituras? ¿Qué es lo que Dios quiso al dejarnos las Escrituras para nosotros? ¿Qué es lo que quiere Dios que encontremos, Edward? Muy bien, ahí hay un tesoro impresionante. En San Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El gran tesoro que está allí en la Biblia es precisamente Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hay que descubrirlo para que podamos encontrar el camino, porque Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si deseas más información sobre el tema tratado, escríbenos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Las Escrituras testifican, dan testimonio de Jesús. Cuando estudiamos la Biblia, el poder del Cristo viviente nos transforma. Abra su mente a la palabra de Dios. Permita que el Espíritu Santo le enseñe a través de las páginas de la Escritura. Permita que su mente comprenda plenamente la verdad de Dios. Si lo hace, su vida se transformará. Muy bien, cerremos entonces este programa con una oración. Muy bien, oremos. Padre nuestro, gracias por darnos el privilegio de estudiar las Sagradas Escrituras, que son la palabra de verdad. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Lo que la Biblia dice, un programa patrocinado por sus amigos, los adventistas del séptimo día.